Desde que recuerdo la primera vez que vi a Laura, su madre, Marta, tenía una mirada que parecía atravesarme. No era una mirada amable ni hostil, era una de esas que se queda pegada a la piel, como si estuviera evaluando cada gesto, cada palabra que yo decía. Yo era el típico chico de 22 años, recién terminado la carrera, trabajando en una oficina de marketing, y ella era la suegra que cualquiera temería conocer. Laura y yo nos conocemos en la universidad. Compartimos clases, proyectos y noches de estudio. Poco a poco la amistad se convirtió en algo más, y después de un año de relación, decidimos mudarnos juntos. Todo era nuevo, excitante, y el futuro se veía brillante. Pero siempre había una pieza que no encajaba, la forma en que Marta me miraba. Al principio pensé que era solo mi imaginación. Tal vez era su forma de ser, una mujer mayor que había visto demasiadas cosas y que no estaba acostumbrada a los jóvenes. Sin embargo, cada vez que la veía, sentía una presión incómoda. Cuando llegaba a su casa, ella me recibía con una sonrisa educada, pero sus ojos nunca dejaban de escudriñarme. Con el paso del tiempo, la incomodidad se volvió una parte diaria de mi vida. En las cenas familiares, en los cumpleaños, en las reuniones de Navidad, siempre estaba esa sensación de estar bajo un microscopio invisible. Incluso Laura, mi esposa, notaba mi tensión. ¿Qué pasa, amor?, me preguntaba una noche mientras estábamos acostados. No sé, es Marta, siempre me mira como si esperara algo. Laura emocionada y me dio un beso. No le des importancia, te quiere, me dijo, aunque su tono no convencía. Una tarde de sábado, Laura tuvo que salir a trabajar y yo me quedé solo en la casa de sus padres. Marta había preparado el almuerzo, y como de costumbre, me invitó a sentarme a la mesa. Mientras comíamos, la conversación giraba en torno a temas triviales, el clima, la serie que estaba viendo la tele, el jardín que Laura estaba cultivando. Yo intentaba mantenerme relajado, pero cada vez que Marta me miraba, sentía que algo se estaba acumulando bajo la superficie. Al terminar de comer, Marta se levantó y se acercó a la ventana. Miró afuera, pero sus ojos parecían buscar algo más. «¿Sabes?», dijo de arrepentimiento, rompiendo el silencio. «Siempre he pensado que las personas saben más de lo que muestran». Yo la miré, sorprendida. No era la primera vez que hacía comentarios críticos, pero esa vez sentí que había una intención detrás. «¿A qué te refieres?», preguntó, tratando de sonar casual. Marta se giró lentamente, sus ojos fijos en los míos. «Yo sé que tú no eres el chico que parece», dijo con una voz más suave de lo que había escuchado antes. «Sé que llevas una vida que nadie ve». Su voz tembló ligeramente, como si las palabras le costaran. Yo sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso había descubierto algo de mi pasado que yo mismo había enterrado? Antes de que pudiera responder, Marta tomó un sorbo de su té y continuó. Hace años, cuando yo era joven, conocí a una mujer que se llamaba Elena. Ella era una artista, una pintora de talento, pero vivía en la sombra de su esposo rico. Un día, Elena desapareció sin dejar rastro. La policía nunca encontró pruebas, y la gente empezó a rumorizar que se había suicidado. Yo, como testigo, guardé ese secreto porque me había prometido a mí misma nunca revelar lo que había visto. Me quedé sin palabras. No entendía la conexión entre Elena y yo. ¿Qué tiene que ver Elena conmigo? Pregunté finalmente, mi voz temblorosa. Marta respiró hondo. El día que ella desapareció, yo estaba en el mercado y vi a un joven cerca a ella. Tenía una chaqueta azul, una mochila, y una cámara colgando del cuello. Le vi fotografiarla. Cuando ella se dio la vuelta, él la empujó. Fue un accidente, o al menos eso parece. No supe quién era, pero la foto quedó en su cámara, una foto que nunca se reveló. Yo guardé la cámara, la escondí en mi armario, porque sentí que era mi responsabilidad proteger ese recuerdo. Sentí que la habitación giraba. ¿Una cámara? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Marta abrió el armario y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una cámara de fotos antigua, de esas de película, con una cinta enrollada en su interior. La cámara estaba cubierta de polvo, como si no se hubiera usado en años. Esta cámara fue encontrada en la casa de mi hermano, el día que él murió, explicó Marta. Yo la guardé porque pensé que era un recuerdo familiar.
pero nunca supe lo que contenía. Al abrir la cinta, descubrí que dentro había una sola foto. Era una imagen en blanco y negro, difusa, pero clara, mostraba a una mujer sentada en una silla, con la espalda contra la pared, mirando directamente a la cámara. Era Elena. Pero había algo más. Detrás de ella, en la esquina de la foto, había un hombre de espaldas, con la capucha de una chaqueta azul. La cara estaba oculta, pero el cuerpo era atlético, y su postura mostraba que estaba a punto de empujar. Mi mente empezó a arder. ¿Ese hombre era tú?, pregunté, casi sin aliento. Marta negó con la cabeza. No. No era tú, pero la foto me hizo pensar en ti. Cuando te conocí, sentí esa misma energía. No solo porque eres joven y atractivo, sino porque percibo que llevas una carga. Su mirada se suavizó. Yo también guardé un secreto. No era sobre Elena, era sobre ti. Me quedé en silencio. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio corazón latir. No sabía qué decir. Todo mi mundo, que había construido con Laura, empezaba a temblar. Los siguientes días fueron una mezcla de confusión y curiosidad. Cuando Laura regresó de su trabajo, notó que su sonrisa era un poco más cálida, como si supiera algo que yo no sabía. Al quedarnos solos, intenté romper el hielo. Marta, ¿por qué me miraba así?, preguntó directamente. Laura se quedó pensativa. Mamá siempre ha sido muy observadora. Desde que éramos niños, ella notaba cosas que a los demás se nos escapaban, dijo. Yo siempre pensé que era una forma de cariño, pero ahora, no estoy segura. Una noche, después de la cena, me senté en el sofá y saqué la cámara de la caja. La limpié con cuidado y la coloqué sobre la mesa. Tenía una sensación extraña, como si ese objeto fuera la llave de un misterio que había estado oculto durante años. Decidí investigar. Fui al archivo del periódico local y busqué el nombre de Elena. Encontré una columna de hace 10 años, que hablaba de una joven artista que desapareció misteriosamente después de una exposición. La noticia mencionaba que la policía había encontrado una cámara en la escena, pero nunca se reveló la foto que contenía. En la misma columna, había una descripción del hombre que había sido visto cerca de Elena esa noche, un joven de unos 25 años, con chaqueta azul y mochila. No había foto del sospechoso, pero la descripción coincidía con la figura de la foto que Marta me mostró. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era coincidencia. La cámara había capturado el momento exacto del empujón. Yo, que nunca había escuchado la historia completa, ahora la veía con claridad. Decidí llamar a Laura. Necesito que hablemos, dije, intentando sonar serio pero tranquilo. Cuando ella contestó, escuché la preocupación en su voz. ¿Qué pasa?, preguntó. Le conté todo, la mirada de Marta, la confesión, la cámara, la foto. Yo no sabía nada de eso, respondió. ¿Crees que yo? Su voz se quebró. Laura, no estoy diciendo que tú seas culpable. Pero, creo que la historia de tu madre y esa cámara tiene algo que ver con mi pasado. Le dije, sin saber si era cierto o no. Laura suspiró. Mamá siempre ha sido protectora. Tal vez ella vio algo que nosotros no vimos. Puede que haya querido protegernos de algún dolor. Esa noche, el sueño me abandonó. Cada vez que cerraba los ojos, veía la foto, Elena, la chaqueta azul, el momento del empujón. Algo dentro de mí empezaba a despertar, una parte que yo había enterrado hace mucho tiempo. Al día siguiente, decidí regresar a la casa de los padres de Laura. Marta me recibió con una taza de té y una sonrisa que ya no parecía tan extraña. Sentí que había una nueva apertura en sus ojos, una vulnerabilidad que no había percibido antes. ¿Quieres saber más?, preguntó ella, mientras servía el té. Hay algo que nunca te he dicho, y sé que ahora es el momento. Me senté en la silla frente a ella, sintiendo el peso de la conversación. Marta tomó una respiración profunda y comenzó a relatar su historia. Cuando tenía 20 años, trabajaba como asistente en una galería de arte. Allí conocí a Elena, una pintora que estaba en la cúspide de su carrera. Ella era talentosa, sí, pero también muy sensible. Un día, mientras organizábamos una exposición, escuché una conversación entre dos hombres.
Decían que Elena había vendido una obra a un coleccionista muy poderoso, pero que ese coleccionista quería desaparecer la obra para evitar pagar impuestos. La gente empezó a sospechar que había algo raro. Marta continuó: esa noche, mientras cerraba la galería, vi a un joven con una chaqueta azul entrar. Él llevaba una cámara. Parecía nervioso. Lo vi acercarse a Elena, y lo vi empujarla sin querer. Fue un accidente. Ella cayó y se golpeó la cabeza contra una escultura. Murió al instante. Marta hizo una pausa, sus ojos se empañaron con lágrimas. Yo no sabía qué hacer. La policía llegó, pero la escena estaba tan desordenada que no pudo determinar la causa exacta. El joven huyó y nunca lo volvió a ver. Yo encontré la cámara en la pista, la guardé porque pensé que tal vez era una pista. Marta miró fijamente mis ojos. Yo nunca supe quién era ese joven. Pero al verte, pensé, ¿no eres tú? Tenías la misma chaqueta, la misma mochila. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Yo sabía que había algo que ocultar, y por eso te miré siempre con esa mirada extraña. No era odio, era una forma de protegerte, de asegurarnos de que el secreto no volviera a salir. Sentí una oleada de emociones. La culpa que había sentido toda mi vida, sin saber por qué, empezó a tomar forma. ¿Era posible que yo fuera ese joven? No, no podía ser. Yo nací años después de la muerte de Elena. Pero la coincidencia de la chaqueta, la mochila y la cámara era demasiado extraña para ignorarla. ¿Y qué pasó con la cámara?, preguntó, tratando de mantener la calma. Marta me entregó la caja nuevamente. La guardé allí hasta que tú la encontraste. No sabía qué hacer con ella. Pero ahora que sabes lo que contiene, creo que es momento de dejarla ir. Abrí la cámara una vez más y revisé la película. En la parte trasera de la foto había una inscripción casi legible, para que recuerdes que el dolor no siempre es culpa de quien lo sufre. Esa frase resonó en mi mente como una señal. Esa noche, volví a casa con Laura. Le mostré la cámara, la foto y la inscripción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, nunca supo todo esto, susurró. No sabía y que la culpa la llevabas tú todo este tiempo. Laura tomó mi mano con fuerza. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. ¿Cómo seguimos adelante? Sentí que mi corazón se apretaba. La historia de Marta había revelado una verdad que no solo cambiaba mi relación con ella, sino también la de Laura conmigo. La culpa que ella había cargado toda su vida era ahora parte de la mía, aunque no había sido mi acción directa. Era un peso que compartíamos. Primero, debemos perdonar, dije, tratando de sonar seguro. Mamá hizo lo que pudo con la información que tenía. Ella no quería que el dolor se repitiera. Yo también tengo que perdonarme a mí mismo por las cosas que nunca hice. Laura asentándose. Yo también tengo que perdonar a mamá. Ella nos protegió, aunque lo hizo de una forma rara. Decidimos, entonces, que la cámara y la foto serían entregadas al museo local, como parte de una exposición sobre el arte y el trauma. Marta, con la ayuda de Laura, organizó una pequeña ceremonia. Invitamos a la familia, a algunos amigos y, por supuesto, a los vecinos que habían conocido a Elena. El día de la exposición, la cámara se colgó detrás de un vidrio de seguridad, junto a la foto. En la pared, una placa describía la historia: Elena, artista que desapareció en 2013. Su vida y su muerte fueron capturadas en una foto sin revelar la culpa, pero sí la humanidad. La inscripción de la parte trasera de la foto también fue incluida, como un recordatorio de que el dolor no siempre es culpa de quien lo sufre. Al terminar la ceremonia, Marta se acercó a mí. Gracias por escuchar, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y gratitud. Yo nunca supe cómo acercarme a ti. Mirarte raro fue mi manera de protegerte, aunque no supe cómo expresarlo. Yo la abracé. Sentí que una pesada carga se había levantado. No era solo mi relación con Laura la que cambiaba, era mi vínculo con Marta, y la forma en que ahora entendía la familia. Laura se unió a nuestro abrazo. Somos una familia, dijo, con la voz temblorosa.